Leer el Evangelio según San Mateo en el capítulo 5, versículos 17 al 19. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. En verdad les digo que antes pasarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este breve pasaje de Mateo, que está tomado del Sermón de la Montaña, no es un texto fácil, lo admito. Hay que leerlo con responsabilidad porque presupone también lo no dicho por parte de Jesús. ¿Qué dice? Comienza Jesús diciendo: No crean que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Subrayemos las dos palabras clave: abolir y dar cumplimiento. Una en negativo y la otra en positivo. Lo primero que Jesús está diciendo es que vino al mundo con una misión que no pretende derogar o invalidar las normas de la ley, como si fuesen algo vetusto o ultrapasado. Y lo mismo vale con respecto a las admoniciones o las promesas de la profecía, esto es, a la manera como Dios le hablaba a su pueblo. Dicho de otra manera, lo normado en la Torá, la ley, lo comentado por los profetas y releído todos los sábados en las sinagogas de Israel, es confirmado por Jesús y declarado palabra de Dios eficaz que se cumple inexorablemente. La vigencia está declarada. En consecuencia, se requiere la obediencia a la voluntad de Dios expresada en su palabra, en la ley y los profetas, que es una manera de referirse a las escrituras hebreas. Y esta vigencia la vemos en la misma vida de Jesús. Es lo que ocurre en la misma vida de Jesús. Él se declara un practicante. Siempre, en cada día de su vida, su comportamiento y su estilo de vida es conforme a lo que Dios quiere y que está consignado en las Escrituras de Israel. La segunda palabra es dar cumplimiento. En Mateo, dar cumplimiento es un término preciso y de gran importancia. ¿Qué significa? No significa que venga a completar, sino más bien a realizar la palabra en la historia. Por lo tanto, esta expresión en boca de Jesús quiere decir que su relación con la palabra de Dios consiste en el empeño, en el cometido, por darle plena realización a lo pedido y prometido por Dios en la Escritura. Lo que anuncia en las Escrituras, Él lo lleva a cabo en su carne, en su vida, en su historia en este mundo. Y lo que cumple es la voluntad de Dios. Esta voluntad de Dios que había sido manifestada a Israel por medio de la palabra. Y esto es grande, porque como dice Moisés en el libro del Deuteronomio, texto que leemos hoy en la primera lectura y que recomiendo leer, Deuteronomio 4, 1 y versículos 5 al 9, en boca de Moisés resuena esta frase: Esta es la sabiduría de ustedes y la inteligencia de ustedes a los ojos de todos los pueblos, de todas las naciones. Y agrega que esto los distinguirá como una gran nación en medio del concierto de las naciones.
Pero, y aquí viene el punto decisivo, Jesús no se refiere a un cumplimiento formal de la palabra. En él, ésta se intensifica. El cumplirla requiere que ésta sea interpretada, remontándose a la intención del legislador cuando emanó la ley. Y esto no es fácil. Para uno, no lo es, porque requiere el poner en juego la inteligencia, el discernimiento, la libertad y la responsabilidad, sin ceder a una fácil obediencia material de la ley, un cumplimiento, pero sin asimilar las motivaciones y sin poner la palabra en diálogo con la vida, una vida que es tan fluctuante, tan diversa. En este mismo discurso de la montaña, Jesús va a referirse a esto expresamente. Lo dice en el versículo 20 de este capítulo 5, texto que no leemos hoy, pero sigue enseguida. Si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, si no trascienden la lectura que hacen los expertos de la ley, la de las personas religiosas preocupadas por la observancia legalista, ustedes no podrán ser mis discípulos, dice Jesús. No entrarán en el reino de los cielos. La ley, en cuanto a expresión de la voluntad de Dios, no es abolida por Jesús. Más bien es confirmada, como acabamos de ver. Pero también revela que la misericordia de Dios va más allá de sus mismas normas, que la justicia de Dios es vencida por la misericordia de Dios. Y esto ya lo habían enseñado los profetas en el Antiguo Testamento. Ahora Jesús lo enseña y lo cumple definitivamente. Veamos un caso concreto. Cuando Jesús llama al publicano Mateo, vámonos al capítulo 9 de este Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, versículo 13, lo llama, lo coloca en la lista de los 12 apóstoles y justifica esta llamada, este gesto de elección, diciendo que está cumpliendo con la voluntad de Dios. Dice Jesús, Mateo 9:13, vayan y aprendan. Esto es duro. Vayan y aprendan lo que quiere decir. Misericordia quiero y no sacrificio. Que no sacrificio. Jesús está interpretando la voluntad de Dios contenida en un texto de la profecía, en Oseas 6:6. Y dice, vayan y aprendan. Ustedes sí, lo tienen ante los ojos, las palabras, pero no las han entendido. Y aquí Jesús, sin dejar de lado, sin dejar el valor del sacrificio y del culto, usa la misericordia. Y en nombre de ella va en búsqueda del pecador. Entonces llama a Mateo consigo y lo explica. Explica cómo cumple la palabra, la de Oseas. Porque no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores. Está en la misma frase, en el mismo texto del capítulo 9, versículo 13 de Mateo. He venido a llamar a los pecadores en nombre de la misericordia de Dios. Pues es así como Jesús cumple esta voluntad de Dios proclamada en la ley y los profetas. El Evangelio está lleno de casos parecidos. Más aún, cuando Jesús cita la ley y los profetas, no se queda en la letra. El Evangelio repite con frecuencia para que se cumpliese la Escritura, y usted contrasta el texto del Antiguo Testamento con lo que ocurre y ve que hay una interpretación. Jesús no se queda en la letra. No se trata de remontar, no se trata de repetir fundamentalísticamente textos del Antiguo Testamento. Jesús se remonta hasta el corazón de Dios,
hasta la intención del legislador, hasta la fuente de la palabra, que es Dios mismo, se hace intérprete de la palabra de Dios y de esta manera manifiesta lo que Dios quiere de nosotros, sus siervos. Ninguna letra de la ley caerá sin que haya ocurrido, porque la palabra de Dios es eficaz, eterna. Es una realidad que debe realizarse en la historia una vez que ha salido de la boca del Señor. Y por eso Jesús agrega, en verdad les digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. Jesús expresa así la fe en la palabra de Dios, así como le expresa todo el Antiguo Testamento, y concluye, el que se salte uno solo de estos preceptos, aparentemente menos importantes, y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos. Concluyamos. Jesús en este Evangelio de Mateo da cuenta de una continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero también muestra que no se trata de una mera prolongación. En él se da un nuevo criterio de interpretación que brota de la misma persona de él y está en el verbo cumplir, dar cumplimiento, dar plena realización. Jesús da cuenta del valor de la escritura en su hoy y dice que así como él lo lleva a cabo, también sus discípulos. Porque la palabra de Dios es una realidad eterna, eficaz, que no pasará, que no vuelve a Dios sin haber llevado a cabo su propósito. En esta cuaresma, interroguémonos sobre nuestra relación con la palabra de Dios. ¿Cómo la vemos? ¿Como algo que simplemente rige nuestro comportamiento, una especie de manual? ¿Como un fardo que hay que cargar con una obediencia ciega? Volvamos a leer este texto de hoy. De esto depende el que seamos o no auténticos discípulos de Jesús.